Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia llena de secretos, sospechas y revelaciones impactantes. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un drama que involucra a Demet, una mujer que, impulsada por una corazonada, termina descubriendo verdades que le cambian la vida para siempre. Este vídeo es para ti si te encantan las historias con giros inesperados, los dramas familiares y las revelaciones que te dejan con la boca abierta. Si te identificas con esto, te aseguro que no te vas a arrepentir de quedarte hasta el final. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ti. Ahora sí, vamos con la historia. Todo comenzó como un día normal en la vida de Demet. Ella era una mujer trabajadora, dedicada a su familia y, en general, feliz con su vida. Tenía una relación estable con su esposo, Mehmet, y dos hijos encantadores, Ayse y Ali. Sin embargo, en las últimas semanas, Demet había notado ciertos comportamientos extraños en Mehmet. Llegaba tarde del trabajo con frecuencia, inventaba excusas poco convincentes y parecía más distante de lo habitual. Al principio, Demet intentó ignorar estas señales, pensando que tal vez Mehmet estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. Pero a medida que pasaba el tiempo, las sospechas comenzaron a crecer en su interior. Una tarde, mientras ordenaba la ropa de Mehmet, Demet encontró una nota extraña en el bolsillo de su chaqueta. Era un recibo de una joyería, y en él se detallaba la compra de un collar con diamantes. Demet se quedó paralizada. Mehmet nunca le había regalado algo tan lujoso, y su aniversario había sido hace meses. La duda se apoderó de ella. ¿Para quién era ese collar? ¿Acaso Mehmet estaba teniendo una aventura? La idea de que Mehmet pudiera estar engañándola la consumía. No podía dormir, no podía comer, solo pensaba en la posibilidad de que su matrimonio se estuviera desmoronando. Decidió que tenía que averiguar la verdad, aunque le doliera. Se sentía como si una sombra oscura se hubiera cernido sobre su vida, oscureciendo la felicidad que antes daba por sentada. Empezó a repasar cada detalle de su relación, buscando pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Cada llamada telefónica que Mehmet contestaba en voz baja, cada sonrisa que le parecía dirigida a nadie en particular, ahora se convertían en piezas de un rompecabezas inquietante. Un día, Demet decidió seguir a Mehmet. Se sintió culpable por hacerlo, como si estuviera invadiendo su privacidad, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Lo siguió hasta una cafetería en el centro de la ciudad, donde lo vio reunirse con una mujer que Demet nunca había visto antes. Se sentó en una mesa cercana, con el corazón latiendo con fuerza, y escuchó su conversación. No pudo oír mucho, pudo ver la complicidad en sus miradas y la cercanía física que compartían. Fue como si una daga le atravesara el corazón. Esa noche Demet y Mehmet tuvieron una discusión. Ella intentó mantener la calma, pero la rabia y la decepción la consumían por dentro. Le preguntó sobre el collar, sobre la mujer de la cafetería, sobre sus llegadas tardías y sus excusas poco convincentes. Mehmet negó todo al principio, pero finalmente cedió bajo la presión. Le confesó que había conocido a otra mujer, una compañera de trabajo, y que había desarrollado sentimientos por ella. Dijo que nunca había pasado nada físico entre ellos, pero Demet no estaba segura de creerle. La noticia de la casi infidelidad de Mehmet devastó a Demet. Sintió que su mundo se había desmoronado. ¿Cómo podía confiar en él después de esto? ¿Cómo podía seguir adelante con su matrimonio? Decidió que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. Se fue a casa de su madre, dejando a Mehmet solo en la casa. Un día después de la fuerte discusión y su salida del hogar familiar, Demet recibió una llamada. Mehmet se quejaba de un fuerte dolor en el pecho y se desmayó. Demet, presa del pánico, llamó a una ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. Mientras esperaba noticias en la sala de espera, Demet sentía que su mundo se desmoronaba. No solo tenía que lidiar con la incertidumbre sobre la salud de Mehmet, sino también con la sombra de la duda que la atormentaba. La culpa la carcomía por haberlo dejado solo, justo cuando más la necesitaba. Se preguntaba si su discusión había contribuido a su colapso. Desesperada, Demet llamaba a su madre para pedirle que se quedara con los niños y corrió al hospital,
ignorando el tráfico y las bocinas de los demás coches. Al llegar, esperó en la sala de espera, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Observaba a las enfermeras pasar, tratando de descifrar en sus rostros alguna señal de esperanza. Después de horas de angustia, el médico salió a darles noticias. Le informó a Demet que Mehmet había sufrido un ataque al corazón y que necesitaría someterse a una cirugía de emergencia. La noticia la golpeó como un balde de agua fría. En medio de la confusión y el miedo, el médico le pidió a Demet que se quedara para hablar sobre el historial médico de Mehmet. Parecía una pesadilla interminable. La imagen de Mehmet tendido en la camilla del hospital la perseguía, mezclándose con las imágenes de él con la otra mujer. Fue entonces cuando comenzaron a salir a la luz los secretos impactantes. El médico le informó a Demet que Mehmet tenía un problema cardíaco congénito que desconocían y que, de hecho, era crucial que tuviera un trasplante de corazón en el futuro. Demet no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que Mehmet le hubiera ocultado algo tan grave? ¿Por qué no le había dicho nada sobre su enfermedad? La confianza que tenía en Mehmet se desvanecía como humo. Pero la mayor sorpresa llegó cuando el médico le reveló que Mehmet no era el padre biológico de Ali, su hijo menor. Demet se quedó sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que Mehmet no fuera el padre de Ali? Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. El médico explicó que durante un chequeo de fertilidad, hace años, descubrieron que Mehmet era infértil. En ese momento decidieron optar por la inseminación artificial con un donante anónimo, pero Mehmet le había pedido al médico que mantuviera el secreto para proteger a Demet y a la familia. Había estado viviendo una mentira durante años. La revelación la dejó completamente descolocada. Se sentía traicionada, confundida y herida. ¿Por qué Mehmet le había ocultado algo tan importante? ¿Qué más le estaba ocultando? Se sentía como si toda su vida fuera una farsa. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. No sabía qué pensar, qué sentir, qué hacer. En ese momento Demet sintió que su matrimonio, su familia, su vida entera, se estaban desmoronando ante sus ojos. Todas las preguntas que había estado reprimiendo durante años, ahora la asaltaban con fuerza. ¿Por qué Mehmet había insistido tanto en tener hijos, sabiendo que no podía tenerlos de forma natural? ¿Por qué no le había contado la verdad sobre su infertilidad? ¿Por qué había preferido vivir una mentira en lugar de confiar en ella? Mientras Mehmet se recuperaba de la cirugía, Demet se enfrentaba a una crisis personal. Tenía que lidiar con el engaño de su esposo, la verdad sobre la paternidad de su hijo y la incertidumbre sobre su futuro juntos. Decidió confrontar a Mehmet y exigirle respuestas. Sabía que no sería fácil, pero necesitaba saber la verdad, aunque le doliera. Cuando Mehmet despertó de la anestesia, Demet lo esperó al borde de la cama. Con lágrimas en los ojos, le preguntó sobre el collar y sobre la paternidad de Ali. Mehmet, débil y arrepentido, le confesó la verdad. Le explicó que había comprado el collar para Demet, como una forma de compensar el hecho de que le había ocultado la verdad sobre la inseminación. Sabía que algún día tendría que contárselo, pero temía su reacción. Le dijo que la amaba más que a nada en el mundo y que no quería perderla. Demet escuchó atentamente la explicación de Mehmet. A pesar de sentir dolor y rabia, también podía ver el arrepentimiento en sus ojos. Se dio cuenta de que Mehmet había actuado por miedo y por amor, queriendo protegerla del dolor. Se dio cuenta de que él también había estado sufriendo en silencio durante años, cargando con el peso de su secreto. La conversación fue larga y dolorosa. Demet le reprochó a Mehmet su falta de honestidad, su decisión de ocultarle la verdad, su falta de confianza en ella. Mehmet se disculpó una y otra vez, prometiendo que nunca más le ocultaría nada. Le aseguró que la amaba con todo su corazón y que haría lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Después de una larga conversación llena de lágrimas y perdón, Demet y Mehmet llegaron a un acuerdo. Decidieron enfrentar juntos el futuro, apoyándose mutuamente y reconstruyendo su relación sobre una base de honestidad y confianza. Demet comprendió que el amor verdadero implica aceptar a la otra persona con sus defectos y virtudes, y que el perdón es fundamental para superar las dificultades. Decidieron buscar terapia de pareja para aprender a comunicarse mejor y a superar los problemas que habían surgido. Demet también tuvo que lidiar con la verdad sobre la paternidad de Ali.
Al principio se sintió confundida y desorientada. ¿Cómo debía sentirse acerca de Ali? ¿Seguía siendo su hijo, aunque no fuera hijo biológico de Mehmet? ¿Debía contárselo a Ali cuando fuera mayor? Después de mucha reflexión, Demet llegó a la conclusión de que Ali seguía siendo su hijo, sin importar su origen biológico. Lo amaba con todo su corazón y nada cambiaría eso. Decidió que no le contaría la verdad a Ali hasta que fuera mayor y pudiera entenderlo. La recuperación de Mehmet fue lenta y difícil. Tuvo que someterse a varias pruebas y tratamientos, y finalmente fue incluido en la lista de espera para un trasplante de corazón. Demet estuvo a su lado en cada paso del camino, apoyándolo y animándolo. Se convirtió en su principal cuidadora, aprendiendo a administrarle sus medicamentos y a cuidarlo durante sus momentos de debilidad. Mientras tanto, Demet también tuvo que lidiar con sus propios sentimientos. Se sentía agotada, abrumada y confundida. A veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al perdonar a Mehmet. ¿Podría realmente confiar en él de nuevo? ¿Podría olvidar lo que había pasado? Pero cada vez que dudaba, recordaba el amor que sentía por Mehmet y por sus hijos. Sabía que su familia era lo más importante para ella y que estaba dispuesta a luchar por ella. Decidió centrarse en el presente y en construir un futuro mejor para su familia. Un día, mientras Mehmet y Demet estaban esperando en el hospital para una de las citas de seguimiento de Mehmet, conocieron a otra pareja que también estaba esperando un trasplante de corazón. La pareja compartió su historia con Demet y Mehmet, y Demet se dio cuenta de que no estaban solos. Había muchas otras personas que estaban pasando por situaciones similares. La pareja los inspiró a involucrarse en una organización benéfica que apoyaba a las personas que esperaban trasplantes de órganos. Demet y Mehmet se convirtieron en voluntarios activos, ayudando a recaudar fondos y a crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. A través de su trabajo voluntario, Demet y Mehmet encontraron un nuevo propósito en la vida. Se dieron cuenta de que su experiencia podía ayudar a otros a superar sus propios desafíos. Se convirtieron en un ejemplo de esperanza y resiliencia para otras parejas que estaban pasando por momentos difíciles. La espera para el trasplante de corazón de Mehmet fue larga y estresante, pero finalmente llegó el día en que recibieron la llamada. Había un corazón disponible para él. Demet y Mehmet corrieron al hospital, llenos de esperanza y ansiedad. La cirugía fue exitosa, y Mehmet se recuperó completamente. Demet estaba agradecida de que Mehmet hubiera recibido una segunda oportunidad en la vida. Sabía que habían pasado por muchas dificultades, pero también sabía que su amor era más fuerte que nunca. La historia de Demet nos enseña que la vida está llena de sorpresas, y que a veces las verdades más dolorosas pueden conducir a la sanación y al crecimiento personal. También nos recuerda la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de drama y revelaciones impactantes. Recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con esperanza y determinación. En resumen, Demet sospechó, siguió a su esposo, fue al hospital y descubrió secretos que cambiaron su vida. Enfrentó la verdad sobre la salud de su esposo, la paternidad de su hijo y la casi infidelidad. Aunque dolía, eligió el perdón y la reconstrucción de su relación con Mehmet, aprendiendo que la honestidad y el amor son clave para superar las adversidades. Se dieron cuenta de que el amor verdadero no es perfecto, pero es fuerte y resiliente. Aprendieron a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Su relación se fortaleció a través de la adversidad y se volvieron más unidos que nunca. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta historia con ustedes. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema, así que no duden en dejar sus pensamientos en la sección de comentarios. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.